Bienvenidas y bienvenidos al Museo de la Mujer, centro de difusión de una nueva cultura de igualdad sustantiva entre hombres y mujeres. Hoy en nuestro taller Derecho Penal con Perspectivas de Género y Derechos Humanos trataremos el tema Perspectivas de Género en la Empresa, y para ello nos acompaña la maestra Andrea Viteri García, de quien voy a leer una síntesis curricular. Ella ha sido consultora para varios organismos internacionales y nacionales como la OIT Ecuador, PLADES Perú, ODI México. Es referente en el Banco Mundial sobre temas de acoso y violencia de género. Abogada y maestra en Derecho por la División de Estudios de Posgrado de la Universidad Nacional Autónoma de México. Especialista en Derecho Laboral por la misma casa de estudios y especialista en Derechos Humanos por la Universidad Castilla-La Mancha. Cuenta con estudios sobre teoría feminista del derecho por el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM y ha sido certificada como conciliadora y mediadora para promover la equidad de género por el Centro Internacional de Formación de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT. Es profesora en las especialidades de Derechos Humanos y Género de la División de Estudios de Posgrado de la UNAM desde hace 10 años y ha participado en diversos talleres para la prevención y la atención de casos de hostigamiento y acoso sexual y para juzgar con perspectiva de género. Además, es autora de diversos artículos en obras colectivas sobre derecho laboral, derechos humanos y género. Bienvenida, querida maestra Andrea Viteri. Te cedemos los micrófonos. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Muchísimas gracias, maestra Guadalupe, primero por la invitación, por supuesto agradecer tanto a FEMU como al Museo de la Mujer por darnos este espacio. Y para mí, la verdad, es un gusto que podamos hablar de este tema, que es un tema que está en este momento dándose una relevancia, porque las empresas actualmente, instituciones públicas, instituciones privadas, tienen necesidad de evitar riesgos en relación con temas de género. Y pues bueno, yo quisiera compartir con ustedes una presentación para que podamos pues ir llevando la plática. Y aquí me gustaría empezar con lo que es la perspectiva de género. Ustedes ya lo han visto en la mayoría de estas sesiones, pero sí me gustaría que recordemos para qué nos sirve, ¿no? Pues es precisamente esta herramienta para la transformación y deconstrucción, para desmontar contenidos y dotarlos de significado distinto al tradicionalmente existente. Es decir, lo que buscamos es romper con estos sesgos, con estas construcciones sociales que han dejado en situación de desventaja principalmente a las mujeres. Y esto más aún en materia laboral, debemos tomar en cuenta que históricamente la división sexual del trabajo, es decir, esta forma como se nos ha ubicado en cumplir con los roles principalmente de cuidados, nos está limitando significativamente para ingresar, permanecer y para tener oportunidades en igualdad de condiciones con los hombres, ¿no? Primero vemos que las mujeres, pues, por lo general, toman trabajos temporales, en doble o triple jornada, y postergar planes personales principalmente por realizar las labores de cuidado. Es decir, aunque la mayoría, sobre todo a partir del siglo XX, hemos podido pues lograr ingresar al mercado de trabajo siempre con dificultades y con las limitaciones y las cargas del cuidado, ¿no? De igual manera vemos en cuanto a los hombres, por tanto, no tienen estas limitaciones y estas cargas y por tanto pueden dedicarse exclusivamente al trabajo, el rol de proveedor, no tienen a alguien que se dedique pues a las labores domésticas y por tanto pues no tienen necesidad de dividir su labor de familia, de hogar con la del trabajo, ¿no? Tienen más tiempo libre y por supuesto tradicionalmente se considera que el padre pues tiene cierta distancia con la familia, quien debe realizar la mayoría de las labores, incluso cuestiones de cuidado y de atención de los hijos en cuestiones escolares son las mujeres. Por tanto, esta dualidad todavía nos sigue pesando, ya estamos en el siglo XXI, hemos avanzado muchísimo, sin embargo vemos que hay una importantísima brecha de género, ¿no?
esta brecha de género en el caso de México ocupa la posición 66 en 144 países evaluados según el Fondo Económico Mundial, ¿no? De hecho, el propio fondo considera que la economía mexicana está desaprovechando las aportaciones que pueden dar las mujeres, ¿no? Necesitamos y es importante que se insista en mejorar las condiciones para una mejor participación económica de las mujeres mexicanas. Y de hecho aquí a mí me interesa porque muchas veces las estadísticas son un tanto frías, pero nos permiten entender cuál es el contexto preocupante de desigualdad de las mujeres en el mercado de trabajo. Primero, hay una baja participación femenina, 45.6% de las mujeres frente al 69.1%. De igual manera, de las mujeres ocupadas, 23.5% trabajan por cuenta propia y 2.5% son empleadoras, es decir, apenas un porcentaje mínimo están dedicándose a emprender, por ejemplo. De las mujeres ocupadas, 9.2% no recibe remuneración y 29% trabaja en el sector informal. De las mujeres que llegan a ocuparse, que son el 64.8%, estas son subordinadas y remuneradas, y de ellas el 44.7% no cuenta con acceso de servicios de salud. El 35.2% no cuenta con prestaciones y el 44.1% labora sin tener un contrato escrito. Además, y esto es una de las graves situaciones que generan sobre todo riesgos para las empresas, pero por supuesto también condiciones de vulnerabilidad para las mujeres que se emplean. El 22% de las mujeres ha sufrido algún tipo de violencia en el ámbito laboral, y de ellas 6.6 ha experimentado algún tipo de violencia sexual, incluyendo intimidación, acoso, hostigamiento y abuso sexual. Todas estas estadísticas que les he señalado son del INEGI, así como también de la encuesta que se realiza, incluyendo la situación de violencia de las mujeres en distintos ámbitos. Ahora, otro de los problemas que también nos señala, y esto nos dice de alguna manera cuál es el problema de riesgos de las mujeres o de riesgos que pueden darse por situaciones de género en la empresa, debemos tomar en consideración que, según la directora del Instituto Nacional de Mujeres, el 98% de las mujeres que han sufrido algún tipo de acoso, de hostigamiento o cualquier tipo de violencia laboral prefieren no denunciar, por varias de las condiciones que le impiden, por varias de las situaciones, incluso las limitantes dentro de los procedimientos dentro de la empresa, así como también por las posibles represalias, ¿no? Vamos a ver que situaciones como el temor, el miedo a que no le crean, además la propia revictimización dentro del procedimiento, e incluso la pérdida del empleo, pues son varias de las razones por las cuales prefieren no denunciar, ¿no? Entonces, además vemos que existe una brecha salarial importante entre hombres y mujeres, ¿no? Y esto es aún mayor en los niveles directivos. De esta manera, entonces, y según la OCDE, sigue insistiendo en que las razones principales por la desigualdad son las cargas de trabajo no remunerado. Las mexicanas dedican 4 horas diarias más al trabajo no remunerado que los hombres, las tradicionales roles de género, ¿no? Los tradicionales roles de género, así como la carencia de políticas de conciliación entre trabajo y vida familiar, especialmente la insuficiente oferta de servicios de cuidado infantil. Entonces, este es un tema, como vemos, que es necesario y central incluir la perspectiva de género para poder tanto llegar a las razones de desigualdad, ¿no? Así como proponer políticas que sean viables y reales y efectivas para promover la igualdad de género. Entonces, además debemos tomar en consideración cuál es la aportación
de la equidad de género en la industria mexicana, ¿no? Esto y sobre todo por estudios que ha hecho la propia Organización de Naciones Unidas, la propia OCDE, el que se promueve equidad de género en las empresas aumenta la productividad, genera sentido de pertenencia, mejora la imagen corporativa, también se reconoce a las empresas como una empresa incluyente, se promueve la innovación y la creatividad, así como en algunos casos se dan incentivos fiscales o reconocimientos gubernamentales y sociales. Entonces vamos a ver, para el caso de las mujeres, la aportación o el beneficio que resulta de manera personal o como grupo para las mujeres pues es evidente, lo vamos a ver más adelante, porque significa generar condiciones que les permitan la igualdad de oportunidades en la empresa. Sin embargo, para la empresa también significa un beneficio, ¿no? Veamos además que según el Instituto Global McKinsey, la aportación que pueden dar a las mujeres en el mercado de trabajo podrían añadir casi 28 trillones, es decir, un 26% del PIB global, ¿no? De hecho, el trabajo de las mujeres aporta 37.300 millones de pesos en la economía mexicana, ¿no? Entonces, es necesario e importantísimo aplicar políticas de igualdad de oportunidades, evitar riesgos que puedan llegar a generar condiciones de violencia laboral que han afectado significativamente a las mujeres y, por supuesto, promover que se genere un ambiente de trabajo digno en la empresa para que llegue a tener mayor productividad y competitividad. Aquí entonces la ONU nos ha dicho que es necesario para lograr esta igualdad de género tres formas de entender la igualdad. Una igualdad de resultados, es decir, más mujeres en trabajo digno. Igualdad formal ante la ley, es decir, establecer marcos legales con perspectiva de género. Vamos a ver más adelante cómo esto sí lo tenemos, lo importante es implementarlo, ¿no? Y la igualdad sustantiva, que significa romper, pues, con estos patrones culturales de política pública o de condiciones en general que han impedido la igualdad de oportunidades, ¿no? Tomemos en cuenta que esto se hace dentro de un marco que promueve la igualdad en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la propia Organización de Naciones Unidas. Uno de ellos, específicamente el quinto, habla sobre igualdad de género. Y respecto a la igualdad de género, lo que ha señalado, lo que se busca en estos objetivos es construir un ámbito de igualdad de oportunidades para hombres y mujeres, porque con ello se puede lograr un mundo más pacífico, próspero y sostenible, ¿no? Es decir, el promover la igualdad y la equidad va a contribuir a lograr mejores condiciones sociales, políticas y económicas en igualdad de condiciones. Dentro de la ONU existe el programa de ganar-ganar, ¿sí? En el que se toma en consideración que estas políticas los que buscan es, además de beneficiar a las mujeres, promover la productividad para las empresas. Para la ONU, entonces, la igualdad de género es un buen negocio que es beneficioso tanto para las mujeres como para las empresas, ¿no? Y por tanto, dentro de este programa, México aún no lo ha incorporado, varios países de América Latina sí lo tienen, nosotros estamos en este proyecto de formar parte de los planes objetivos de este ganar-ganar. Sin embargo, lo tomamos como referencia para incorporarlo en la perspectiva de género en las empresas, ¿no? Lo que busca principalmente este programa es contribuir al empoderamiento económico de las mujeres, reconocerlas como beneficiarias y socias del crecimiento y del desarrollo,
así como aumentar el compromiso del sector privado. Aquí estamos hablando de empresas y organizaciones de empleadores con la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres, y permitir el liderazgo empresarial de las mujeres, mayor participación en la fuerza de trabajo, y buscar también, habíamos visto que hay pocas mujeres que emprenden fuera del sector informal, buscar también el emprendurismo femenino para lograr un empoderamiento económico. Aquí entonces vemos, y esto lo conoce por supuesto muy bien nuestra querida maestra Lupita, con quien tenemos el gusto pues de ser compañeras en la división de estudios de posgrado. Ella lo conoce y lo maneja muy bien. Yo voy a hacer una muy breve referencia sobre el compliance de género, ¿no? Es precisamente una obligación actualmente por parte de las empresas dentro de este marco general de Naciones Unidas, pero vamos a ver específicamente las obligaciones jurídicas, ¿no? Buscar un modelo de compliance de género contribuye significativamente a prevenir, controlar y gestionar cualquier tipo de riesgo asociado con las brechas de género. Todo esto que hemos hablado de condiciones de desigualdad, de riesgos en cuanto a violencia, acoso, hostigamiento, se puede lograr si se incluye un programa que esté sustentado y que tenga una metodología y un mecanismo que permita su aplicación en un mediano y largo plazo. Se los digo esto porque muchas veces, y lo hemos dado, nosotros hemos trabajado con grupos y comités de género dentro de las empresas, y muchas veces lo que buscan es empezar a través de un trabajo colectivo, lo cual es importantísimo, pero requiere llevar un camino que nos permita evidenciar tanto el procedimiento con el que daremos seguimiento, así como los resultados, ¿no? Esto además, no solo como les había dicho, insisto, beneficia a las trabajadoras, a los trabajadores para cambiar e incluir la perspectiva de género tan necesaria, sino además que permite que las empresas den seguimiento y eviten cualquier riesgo por compliance, ¿no? Permitan a las empresas reportar y tener un control para evitar incluso que tengan algún problema en su propia imagen dentro de los mercados, ¿no? Entonces aquí tenemos una muy breve marco, ¿no? una estructura de cómo podría ser un modelo de compliance de género, ¿no? Y cómo podemos empezar a realizar esta evaluación, pues aplicar esta metodología en las empresas, ¿no? Primero tenemos de este lado izquierdo, si ustedes se fijan, la línea base, que significa iniciar con un diagnóstico. Es necesarísimo conocer cuál es la situación en la empresa. Esto se puede hacer a través de distintas formas, ¿no? A veces se hace a través de encuestas de las trabajadoras, el análisis, la evaluación de una revisión normativa, es decir, qué instrumentos tiene la empresa, si cuenta o no con un código de ética, un código de conducta, si cuenta o no con protocolos que le puedan servir para prevenir y atender casos de violencia y acoso, si cuenta con una política de igualdad, si cuenta además con instrumentos que le permitan aplicar un plan de acción concreto, ¿no? Y todo esto nos permite hacer además una evaluación de los riesgos, ¿no? Conociendo la empresa, las condiciones de desigualdad dentro de la empresa, pero sobre todo también conociendo cuál es el clima laboral y cuáles son las propias opiniones de trabajadoras y trabajadores de cómo viven la situación de violencia, por ejemplo, o las desigualdades de género. El segundo punto es el que vemos del lado derecho, que es la implementación. Es decir, una vez que hemos detectado cuáles pueden ser estos riesgos dentro de la empresa y la instrumentación que necesitamos para iniciar con los cambios, ¿no? Realizamos entonces una
matriz de riesgos, de brecha de género y de prácticas discriminatorias, ¿no? En las que se identifican claramente y las que se incluyen cuestiones de desigualdad de género, pero que también pueden incluirse a otros grupos de atención prioritaria o las que los abogados conocemos, y este es un lenguaje jurídico, a quienes forman parte de las categorías sospechosas, es decir, de aquellas personas que según el artículo primero constitucional han sido históricamente excluidos, han tenido o han vivido históricamente en una situación de desigualdad y que por tanto pueden llegar a ser, ¿no?, discriminadas. Por eso se denomina categoría sospechosa, ¿no? Pueden llegar a ser discriminadas por su condición. Entonces, se toma en consideración estas brechas de género y también las prácticas discriminatorias por cuestiones de género, estamos hablando hombres, mujeres principalmente, pero también por cuestiones de orientación, orientación sexual, identidad de género, y se incluyen además otras categorías sospechosas como edad, situación de discapacidad, por ejemplo, puede ser también por pertenecer, por ejemplo, a una comunidad indígena o por tener cierta condición económica, ¿no? Entonces, se incluyen y se hace una matriz completa respecto a los riesgos que se han detectado en el primer paso, que es la línea base. Luego tenemos esta propuesta de adecuación de instrumentos internos existentes, así como un modelo de cumplimiento. Lo que significa es cómo vamos, qué planes de acción vamos a tomar y cómo vamos a lograr poder cumplir, que se hagan efectivo toda esta adecuación de instrumentos. Nosotros lo que más recomendamos, soy directora corporativa de AVE Gender Consultoras, que nos dedicamos principalmente a promover políticas de igualdad dentro de la empresa y aplicar esta metodología para evitar dentro del modelo de compliance de género. Lo que nosotros siempre recomendamos es hacer una labor, pues tanto de los directivos, pero también con representantes de los propios trabajadores y trabajadoras, colaboradores y colaboradores. Por lo general, esto viene establecido dentro del propio comité de ética, que incluye un comité de género, un comité de inclusión, un comité de igualdad, que tiene representación de parte de trabajadoras y trabajadores y que por tanto puede permitir, ¿no? Pues nos puede permitir que los acuerdos llegados, que los cambios o las modificaciones y que las propuestas de plan de acción pues sean aceptadas, ¿no?, dialogadas, y además que sea un compromiso tanto de la directiva como también de los trabajadores y trabajadoras, ¿no? Luego tenemos el tercer paso, que es el tercer paso, que son el desarrollo de capacidades. Es sumamente importante tomar en cuenta que cualquier cambio que se haga en la empresa, cualquier propuesta de modelo de compliance, tiene que ir de la mano con la sensibilización, formación y capacitación, tanto de directivos como de colaboradores y colaboradoras. Nosotros lo que recomendamos por lo general es que se hagan dos capacitaciones distintas, precisamente por los objetivos y los intereses que tiene cada grupo, pero además porque por la forma como se va a adecuar y se va a ir incorporando, ¿no?, el modelo en las actividades diarias de los colaboradores y colaboradoras, ¿no? Es decir, esto no es nada más, no se va a quedar en el papel. Es necesario que se logre el cambio con el compromiso también de los colaboradores y colaboradoras de hacer cambios incluso en la forma como manejamos las relaciones sociales, las relaciones laborales entre compañeros de trabajo o con directivos, para evitar, por ejemplo, riesgos de violencia laboral. Pero también es importante que vayamos tomando en cuenta temas relevantes en cuestiones de género para evitar situaciones o prácticas discriminatorias, ¿no? Y esto se hace únicamente conociendo cuáles son lo que no se debe
pasar, cuál es el límite que no se debe pasar, así como también cuáles son las condiciones que está implementando la empresa para generar igualdad de oportunidades, ¿no? Comunicación y, por supuesto, canales de denuncia claros. Esto es sumamente importante porque los procedimientos que vamos a verlo más adelante con los protocolos, los procedimientos que nos permitan, primero, que generen confianza para que las posibles víctimas o los posibles afectados o afectadas por una situación de violencia, por ejemplo, puedan recurrir, puedan saber que tienen, que pueden acercarse y presentar su denuncia, ¿no? Así como también que dentro del procedimiento va a haber, se va a aplicar la perspectiva de género, no se va a revictimizar y se van a generar condiciones para que pueda resolverse estableciendo las infracciones correspondientes y proporcionales, ¿no? Pues esto va a permitir que dentro de la propia empresa se pueda llegar a resolver estos temas, que no salgan y que no lleguen al Poder Judicial o que no lleguen a convertirse en un pasivo para la empresa, ¿no? Un riesgo económico para la empresa, porque si revisamos la Ley Federal del Trabajo, pues lo único que nos habla es, en casos de acoso, hostigamiento, violencia laboral, lo que se da es hay causales de rescisión del contrato de trabajo, de la relación laboral, y por tanto esto va a ser una afectación tanto para el trabajador, la trabajadora, como para la empresa, ¿no? Entonces creo que esto es importante también, los canales de denuncia accesibles, procedimientos claros, infracciones o soluciones que puedan ser viables y que sean proporcionales, que nos van a permitir solucionar todos este tipo de problemáticas dentro de la empresa. Y finalmente, el último paso, como ustedes ven, es el seguimiento, ¿no? Es decir, hemos realizado todo este procedimiento, tenemos claro ya la normativa, cuáles son las obligaciones, el personal, tanto el personal como los directivos, la directiva conoce sobre cómo debemos actuar, qué debemos hacer, qué políticas tenemos, pero debe hacerse constantemente auditorías internas primero, ¿no? Para verificar el cumplimiento, pero también auditorías externas, ¿no? Sea de alguna empresa certificadora, ¿no? Que se dedique a revisar el cumplimiento de la normativa, alguna empresa o alguna consultora que se pueda llegar o que tenga la posibilidad de revisar el cumplimiento de todo este procedimiento y de todo este modelo, ¿no? ¿Y qué tenemos en México? Y esto es importante tomarlo en cuenta. En México ya no es solamente pues un interés de la empresa, sino que ya nos adentramos a un marco jurídico obligatorio, ¿no? Lo habíamos visto alguna vez y lo hemos comentado siempre, bueno, en varias sesiones que hemos tenido en temas de compliance o en temas de incluir políticas de igualdad en perspectiva de género. Ya no queda a voluntad de las empresas, sino que debemos cumplir con este marco que en los últimos años cada vez ha tomado mucha más, que se han creado por lo menos procedimientos de verificación y de cumplimiento por parte de la Secretaría de Trabajo hacia las empresas, ¿no? Empezamos pues con el marco general, que es la Constitución, tenemos los tratados internacionales, Convención sobre Eliminación de todas las formas de discriminación de la mujer, Pacto Internacional el PIDES, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Convenio 100 de Igualdad de la OIT, aquí también incluimos el último convenio que lo ratificamos en 2022, pero que entró en vigor hace pocos meses, hace un mes más o menos, que es el convenio 190 de la OIT sobre violencia laboral, que es uno de los convenios centrales en temas de violencia. También tenemos la Ley Federal del Trabajo, la Ley Federal para prevenir la eliminación de la discriminación, la Ley General para la Igualdad entre hombres y mujeres, ¿no? Pero aquí me gustaría que resaltáramos 3 normas oficiales
que son de obligatorio cumplimiento, que están generando, pues, verificaciones por parte de la Secretaría de Trabajo, inspecciones. Creo que también están, y también en su caso se imponen multas en caso de incumplimiento. La primera que vamos a hablar es la NMX 025. Si bien esta pues es de adopción voluntaria, sin embargo, a partir de la expedición de la NOM 035, que vamos a ver más adelante, pues ha generado obligatoriedad para las empresas. Entonces, tomemos en cuenta eso, ¿no? Si bien esta ya tiene varios años, es a partir del 2015 que se hicieron las últimas modificaciones, y esta lo que busca es promover prácticas en materia de igualdad laboral y no discriminación, ¿no? Precisamente en todo este modelo de compliance de género que deben tener las empresas, esta NMX 025 nos da el marco, el procedimiento y cuáles son los requisitos que debe cumplir la empresa para lograr igualdad laboral y no discriminación, ¿no? Aquí, por ejemplo, ¿cuáles son algunos de los requisitos que pide la NMX 025? Es contar con una política de igualdad, que es una política de igualdad integral que debe estar, pues, debe ser compatible con los instrumentos que cuente la empresa, es decir, con un código de ética, un código de conducta, que se debe extender no solamente para los colaboradores y colaboradoras, sino también para los externos. Y eso hay que tomarlo en cuenta porque incluso el convenio 190 de la OIT nos habla de que la violencia se puede dar, sea por compañeros o compañeras, por el jefe inmediato, supervisores, o alguna relación jerárquica, pero también por clientes, proveedores o por terceros que tienen algún tipo de relación con los colaboradores y colaboradoras. Y por tanto, es importante que se extienda, ¿no?, esta política de igualdad integral tanto a las relaciones que se dan dentro de la empresa, pero con terceros, ¿no? Se debe incluir además procedimientos claros para el reclutamiento, es decir, al momento de contratar, que no se hagan convocatorias que sean discriminatorias, ¿no? Que se utilice un lenguaje incluyente, pero que además eviten, ¿no?, que se llegue a aplicar algún tipo de sesgo de género, ¿no? Aquí, por ejemplo, y a esto también la Suprema Corte de Justicia lo ha dicho en varios casos, ¿no?, el poner en convocatorias, por ejemplo, un límite de edad, que sean solo mujeres, por ejemplo, jóvenes, que tengan cierta presencia física, que no son requeridos para el trabajo que van a realizar, pues es discriminatorio, ¿no? Entonces, dentro de las políticas de igualdad, que se establezcan procesos de reclutamiento con perspectiva de género y no discriminación, así como en la movilidad y en la capacitación. Esto es importante a tomar en cuenta, porque muchas de las mujeres, y estamos hablando específicamente del caso de mujeres, han tenido serias dificultades, primero, para mantenerse en el empleo o para obtener, por ejemplo, algún ascenso por todas estas situaciones de doble jornada o de cuidado que hemos dicho, ¿no? Muchas de ellas, por ejemplo, prefieren cuando son llamadas a recibir capacitaciones fuera del horario de trabajo, o cuando se les exige que viajen, ¿no?, fuera de la ciudad constantemente. Muchas de ellas prefieren renunciar porque precisamente su doble jornada y por el cuidado de los hijos no les permite, ¿no?, realizar este tipo de labores y este tipo de situaciones dentro de la empresa. Entonces, lo que se busca dentro de esta política es que se tome en consideración que existen condiciones o brechas de género, condiciones de género
que impiden a muchas mujeres que puedan mantenerse, así como obtener un ascenso porque se encuentran a cargo del cuidado. Entonces, tomar en cuenta cómo realizar, ¿no?, los procesos de ascenso y de permanencia en el empleo. Evitar, ¿no?, que las capacitaciones se den fuera de la hora de trabajo. Promover, por ejemplo, políticas que tomen en consideración cuáles son las posibles prácticas que limiten a ciertas mujeres la posibilidad de lograr ciertos ascensos, ¿no? De igual manera, promover acciones de corresponsabilidad entre la vida laboral, familiar y personal. Incluso tomar en consideración cuáles pueden ser no solo los descansos, sino también cómo se puede generar esta corresponsabilidad entre padres y madres, ¿no? Por ejemplo, hay una situación de género que se dan en muchas empresas que puede, por cuestiones de género, por cuestiones de sesgo de género, que solo se dan permisos a las madres de familia, por ejemplo, para salir a algunas reuniones de la escuela, ¿no? Porque se tiene la idea de que son las madres las únicas encargadas de esto, cuando en realidad este permiso debe ser a la par, tanto de padres como de madres, para que puedan incluso entre ambos poder equilibrar, ¿no?, la forma de llevar los cuidados de los hijos, ¿no?, las atenciones escolares de los hijos. Otro caso también es que también la Suprema Corte de Justicia ya ha declarado inconstitucional algunas disposiciones de la Ley de Seguro Social. Se han hecho ya reformas respecto de estos temas y también se están promoviendo políticas al respecto de reconocer guarderías, ¿no?, tanto para padres como para madres. Durante muchos años teníamos esta limitación que solamente a las madres, ¿no?, por ser quienes cuidaban, se les otorgaba pues este beneficio de guardería, ¿no? Actualmente este beneficio es tanto para los padres como para las madres, con la intención de equilibrar estas cargas y de romper con estos sesgos de género que obligan solo a las mujeres a dedicarse al cuidado, ¿no? Entonces, tomar en consideración que la permanencia, los ascensos e incluso romper el techo de cristal, incluso llegar a cargos directivos, tiene que ver con políticas de corresponsabilidad, así como de incluir perspectiva de género en la que se tome en cuenta cuáles son las situaciones que generan desigualdad entre hombres y mujeres dentro de las empresas. De igual manera, la garantía de igualdad salarial. Es sumamente relevante que se reconozca, ¿no?, o que se aplique la normatividad en igualdad salarial, no solamente por lo determinado en la NMX 025, sino porque también, y debe estar ya a unos pocos meses de salir aprobada en el Senado, se dio una iniciativa de reforma de la Ley Federal del Trabajo para establecer multas en caso de que se verifique que se está pagando un sueldo menor por un trabajo de igual valor entre hombres y mujeres, ¿no? Esto significa que las multas pues van a ser una carga importante de la empresa, ¿no? Pero también va a significar el cuidado, la verificación por parte de la Secretaría de Trabajo en el cumplimiento de esta igualdad salarial, ¿no? Y significa una obligación por parte de la empresa de establecer tabuladores de salarios con perspectiva de género, en el que se analice cuál es el perfil de puesto, por tanto, cuánto debe ganar según
según los servicios o las labores que realiza el trabajador o la trabajadora sin tomar en consideración, ¿no?, el sexo. Aquí es un tema importante porque lo que se busca romper es este sesgo o este prejuicio que se tiene de que las mujeres, debido a que tienen cargas familiares, a que tienen que salir a las reuniones de los hijos o a la atención médica, o además que son aquellas que van a trabajar en tiempos parciales, ¿no? Lo que se busca es precisamente romper todas estas ideas de que las mujeres, debido a su carga de cuidados, deben recibir un salario menor. Y bueno, no digamos, esto también lo hemos visto en muchísimas empresas, cuando hemos hablado con directivos y directivas que nos dicen, bueno, la verdad, lo que hacemos nosotros es pagarle un mejor salario a los hombres porque ellos son los jefes de familia, ¿no? Ellos son los que mantienen la casa y por tanto son los que deben recibir pues un mejor salario, ¿no? Entonces seguimos teniendo este sesgo, seguimos teniendo esta situación que, como vemos, marca y mantiene esta brecha de desigualdad, ¿no?, en el salario. Entonces, primero se incluye procesos de garantía de igualdad salarial en la NMX 025, pero además en unos pocos meses ya veremos cómo será obligatorio que todas las empresas tengan un procedimiento claro para establecer y fijar los salarios, porque en caso contrario, pues recibirán multas importantes en caso de incumplimiento, ¿no? Entonces tenemos, además, finalmente, tenemos que esta propuesta o estas políticas de igualdad y no discriminación, lo que buscan es que la empresa pueda tener una certificación, luego de cumplir con todos unos requisitos, algunos que son llamados requisitos críticos, otros requisitos para certificación y otras acciones de compensación. Lo que permite es que la empresa tenga una constancia o esté certificada como una empresa que cumple con la igualdad y no discriminación, es decir, una empresa incluyente, ¿no? Esta certificación va en 3 niveles distintos y lo que hace es que genera mecanismos de verificación constante. ¿Quiénes son las empresas que otorgan esta certificación? Bueno, hay una empresa certificadora, que como les había dicho, dentro del plan o modelo de compliance, que es la que determina, verifica que todo el listado de requisitos haya sido cumplido, que con esto reciba el mínimo de puntaje, que son 70 puntos, dependiendo de la matriz que tiene la propia certificadora. Y una vez realizado esto, lo lleva a las 3 instituciones que se dedican a aplicar esta NMX 25, que es el INMujeres, la Secretaría de Trabajo y la CONAPRED. Una vez que esto se hace, ¿no?, pues van a tener esa certificación y los procedimientos de auditoría constante que se dan en el mediano y largo plazo. Esto, vamos a decirlo, si ustedes revisan cuáles son las normas certificadas con la NMX 25, vemos que a partir de unos años, vamos a decirlo a partir de 2019, 2020, hemos tenido un incremento significativo en el número de empresas que están certificadas, lo cual es una muy buena noticia, ¿no? Vamos a encontrar en el listado a universidades, vamos a encontrar a grandes empresas, así como también incluso en los últimos años hemos visto que ha crecido el número de embajadas, ¿no?, de organizaciones no gubernamentales, de instituciones públicas que logran esta certificación. Ahora, el gran tema aquí, y esto es necesario decirlo, ¿no?,
cómo se mantienen a largo plazo y sobre todo cómo se hacen efectivas, porque lo que hemos recibido como críticas de este tema es que no se hacen efectivas en todas las empresas, ¿no? Quedan solo como el papel y nada más. Entonces es necesario que se dé un seguimiento, pero que este seguimiento se haga con la directiva, pero también con representantes de los trabajadores y otras trabajadoras, para que se pueda lograr una igualdad sustancial. Incluso, vamos a decirlo, uno de los resultados que ha dado esta NMX 025 es que en los últimos años tenemos un mayor número de representantes mujeres en las directivas de las empresas. Incluso hace poco vimos que una de las CEOs de una automotriz importante pues era mujer y era mexicana, ¿no? Y esto se debió precisamente a la implementación de esta NMX 25 desde hace algunos años. Entonces, tomen en cuenta la relevancia que tiene la NMX 25 para cumplir con un modelo de compliance de género, ¿sí? Para evitar cualquier tipo de riesgos por situación de compliance, pero también para lograr la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, teniendo un mecanismo que sea mediano y a largo plazo. Ahora tenemos también la segunda norma, que es la norma 035 de la Secretaría de Trabajo de 2018. Esta norma, como les había dicho, es una norma obligatoria que si la miramos en relación con la NMX 25, pues ya genera obligación al cumplimiento de la NMX 025, que es una norma voluntaria. ¿Cuál es el objetivo de la norma 035? Es establecer elementos para identificar, analizar y prevenir los factores de riesgo psicosocial, así como para promover un entorno organizacional favorable en los centros de trabajo, ¿no? ¿Cuáles son los riesgos psicosociales? Sumamente importante esto. Los riesgos pueden ser trastornos de ansiedad, trastornos no orgánicos del sueño de vigilia, trastornos de estrés graves y de adaptación, estrés postraumático, ¿no? Esto principalmente por ciertos factores, como la demanda en la carga de trabajo, como el control excesivo sobre el trabajo, ¿no? Otro de los factores es por estos liderazgos no definidos, es decir, por ciertas órdenes o ciertos mandatos por parte de la empresa que pueden llegar a ser autoritarios o que no son claros, ¿no? Que no tenemos definido cuál es el rumbo que va a seguir la empresa, no tenemos una metodología ni tenemos claro cuáles son los procesos, ¿no? También la violencia laboral, que ya habíamos visto que también es una de las formas en la NMX 25 con los protocolos para prevenir y atender casos de acoso y hostigamiento sexual, ¿no? Y la violencia laboral, que se refiere específicamente a cualquier tipo de acto o comportamiento no deseado, ¿no? Aquí, por ejemplo, el convenio 190 de la OIT nos habla de que estos comportamientos no deseados se pueden dar por una sola vez o en varias ocasiones de manera sistemática. Y estos comportamientos significan cualquier situación que pueda poner en riesgo o en vulnerabilidad a la posible víctima, ¿no? Que sea desde lo que considera la víctima, no desde lo que considera quien está realizando este acto de violencia, ¿no? Y esto principalmente, y quiero valga este espacio para poder decirlo, esto principalmente porque muchos de los actos de violencia, bromas, cargas incluso en el trabajo, es decir, el no definir exactamente cuáles son la forma de llevar el trabajo, pero además, por ejemplo, en el caso de trabajadores o de trabajadoras, el excluir, ¿no?, de las reuniones de trabajo, el no asignarle un trabajo definido, el ponerle o darle una labor que es menor o que no tiene nada que ver con la actividad para la que fue contratada, ¿no?
Todas estas situaciones que a veces lo tenemos normalizado dentro del ambiente laboral, ¿no? Que pensamos que pues es parte de la forma de llevar el trabajo. Actualmente con la NOM 035 y con el convenio 190 de la OIT, se consideran como riesgos psicosociales y como formas que pueden generar violencia, ¿no? Entonces, lo que se quiere evitar es precisamente que se generen enfermedades incluso, o que se genere el burnout en el caso de los trabajadores por el estrés grave, ¿no? Laboral, o por incluso ya enfermedades que son somáticas por la violencia, ¿no? Es decir, por ejemplo, muchas enfermedades del estómago, la falta de sueño precisamente por el estrés en el trabajo, ¿no? O además también porque no se ha detectado debidamente o no se ha llevado debidamente alguna situación de violencia en el que el trabajador tiene que vivir constantemente o es revictimizado por alguna situación no atendida de violencia y por tanto este estrés que le puede surgir luego de haber sufrido este riesgo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se promueve con la NOM 035? Lo que se promueve es implementar, es una metodología de igual manera para evitar estos riesgos psicosociales, ¿no? Aquí tenemos una matriz de qué es lo que se tiene que hacer, como aquí vemos ya se dieron 2 etapas para la aplicación de esta norma, la primera que inició el 23 de octubre del 2019 y la segunda vigente a partir del 23 de octubre del 2020, ¿no? Y lo que se busca, siguiendo de la mano con este modelo de compliance, es la elaboración de una política de prevención de factores de riesgo psicosocial, ¿no? Elaborar el plan de medidas de prevención y control de los factores de riesgo psicosocial y promoción del entorno organizacional favorable, porque van de la mano. Si evitamos el riesgo psicosocial, entonces vamos a crear un entorno organizacional que esté mucho más claro y que cumpla con el objetivo de un trabajo digno, ¿no? Además, identificar y canalizar a los colaboradores expuestos a estos acontecimientos traumáticos severos durante y con motivo de su actividad. Esto es muy importante porque se tenía la idea, y esta es una distorsión de cómo se aplica la norma, se consideraba que se tienen que hacer análisis psicológicos o perfil psicológico de todos los trabajadores y esto no es así, ¿no? Lo que se busca es dar apoyo psicológico a los colaboradores o colaboradoras que hayan sufrido eventos traumáticos, ¿no? Y que requieran y necesiten este apoyo. No significa que todos vamos a tener y van a conocer además de cuál es la situación personal, sino que hay una obligación de la empresa a atender este tipo de situaciones que se hayan dado, por supuesto, durante y con motivo de la actividad laboral, ¿no? Por el siguiente paso es implantar, mantener y difundir en el centro de trabajo las políticas y el plan de medidas de prevención y control de factores de riesgo psicosociales, ¿no? Es decir, evitar todas estas condiciones que generan estrés, violencia, acoso, así como situaciones somáticas por una mala forma de llevar las actividades dentro de la empresa. De igual manera, todo esto y dentro del modelo de compliance, documentar, registrar y archivar los resultados, ¿no? Con esto, por supuesto, tomando en consideración que previo a la implementación de cualquier política se debe hacer una evaluación, así como un diagnóstico de los factores de riesgo psicosocial. Una cuestión que sí debemos diferenciar entre la NMX 025 y la NOM 035 es que no todos los requisitos se aplican a las empresas en general. Se hace una distinción entre el número de trabajadores dentro de la empresa, que va de 1 a 16, de 16 a 30 y de 30 a 50, ¿no? Y son distintos niveles para las empresas y el cumplimiento de requisitos de igual manera es distinto. Bien, ahora, como les había dicho,
el objetivo de la empresa, el objetivo de aplicar esta NOM 035, ¿no? Es primero promover el bienestar y salud de los trabajadores, de igual manera atraer el talento adecuado para la empresa, ¿no? Desarrollar a los trabajadores para que sean activos permanentes en la empresa. ¿Por qué es eso? Porque recuerden que en casos de estrés o de burnout o de acoso y de violencia, tenemos mucho ausentismo en las empresas. Ausentismo precisamente por la condición de salud, tanto física como psicológica, de los trabajadores y trabajadoras. Y por tanto es necesarísimo, ¿no?, que se tomen medidas, porque si no esto influye en la productividad y competitividad de la empresa, ¿no? Además, esta norma permite clarificar procesos y mejorar la productividad. Vamos a tener claro cuáles son el camino que deben de seguir en cada actividad, ¿no? También cómo debe de actuar tanto los colaboradores y colaboradoras como las directivas, ¿no? Y por tanto nos permite llevar de mejor manera las relaciones de trabajo, porque tenemos claros cuáles son los procedimientos. Y finalmente genera prestigio para la empresa, por supuesto, porque con esto, y de igual manera con la NMX 25, se reconoce a la empresa como incluyente, como socialmente responsable, y que además busca la mejor relación entre colaboradores, colaboradoras y la empresa, ¿no? Entonces, además de estos beneficios, debemos tomar en cuenta otro punto, que la Secretaría de Trabajo realiza inspecciones constantemente de cómo la empresa ha implementado esta norma 035, por eso la necesidad de dejar evidencia de los resultados, ¿no? En caso de que pues no se realicen o no se lleve a cabo este procedimiento, pues la empresa podría recibir multas significativas, ¿no? La propia NOM 035 determina cuáles serían estas multas. Además, tenemos también el protocolo para prevenir la discriminación por razón de género, y tenemos un modelo de un protocolo de la Secretaría de Trabajo de 2020 que nos puede servir de ejemplo, ¿no? A partir de 2019, en la reforma que se hizo a la Ley Federal del Trabajo, se incluyó como obligatorio para las empresas implementar estos protocolos. Esto lo podemos ver en el artículo 132, apartado 31, en el que se establece la obligación de los patrones de implementar, en acuerdo con los trabajadores y trabajadoras, un protocolo para prevenir la discriminación por razones de género y atención de casos de violencia, acoso o hostigamiento sexual, así como erradicar el trabajo forzoso infantil. Estos protocolos, por tanto, tienen como propósito establecer acciones para la implementación de procedimientos que prevengan, atiendan y erradiquen los casos de violencia de género, ¿sí? Aquí, por ejemplo, ¿qué deben contener los protocolos? Muy brevemente, ¿no? Deben basarse en el marco legal que hemos referido, en la normatividad aplicable. Ya hemos hablado de la Constitución, la Convención Belém do Pará, la CEDAW, la Ley Federal para Prevenir la Discriminación, así como la Ley General a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. También, y de la mano con todo este procedimiento y modelo de compliance, promover una cultura organizacional de igualdad de género, ¿no? Y comprometido con la no discriminación. Para ello, además, se debe definir un mecanismo para brindar atención a las presuntas víctimas de violencia de género. Aquí es sumamente importante el propio protocolo de la Secretaría de Trabajo de 2020 nos habla de una persona consejera. La persona consejera lo que hace es el primer contacto con la posible víctima. ¿Por qué? Porque, como les había comentado, lo que se busca en estos procedimientos no es solo la claridad, sino la confianza que se genera en
la posible víctima. Si ustedes han sufrido algún tipo de situación de acoso, claro, la forma como reacciona cada persona es distinta, pero por lo general, lo primero que le pasa a la víctima es tener miedo, ¿no? Miedo a pensar que está exagerando, culpa porque no sabe si la víctima fue la que provocó esta situación y además temor a las represalias, porque por lo general quienes realizan este tipo de actos son personas o que tienen cierto cargo de importancia en la organización, o que son compañeros de trabajo o compañeras de trabajo que pueden llegar a tener cierta manipulación o cierto control en el grupo, ¿no? Entonces, es necesarísimo contar con esta persona consejera porque es la que primero va a entender, a empatizar, a darle confianza a la víctima, a poder incluso detectar si es que es una denuncia real o no, pero sobre todo para poder permitir que la víctima tenga la posibilidad de presentar la denuncia. Como les había dicho, el 98% de mujeres que sufren acoso o violencia prefieren no denunciar, y es precisamente por no tener a alguien o una persona que les permita guiar y acompañar durante todo el proceso. Entonces, es sumamente importante, y es lo que nosotros siempre recomendamos, tener una persona consejera, que sea la que apoye, la que acompañe, la que reciba, genere confianza para poder continuar con todo el proceso. Incluso la persona consejera en su momento determinará, decidirá o sugerirá si requiere un apoyo psicológico quien haya sido posible víctima de situaciones de acoso o de violencia, ¿no? Además, que dentro del procedimiento se traten las quejas de forma rápida y sistemática, y que por supuesto quienes resuelvan este procedimiento sean fomente confianza, ¿no? Un tema importante es la definición de qué comité será el encargado de revisar esto. Por lo general, depende de qué es lo que se ha decidido en la propia política, pero puede ser un comité de ética, un comité o el comité de igualdad y no discriminación, o el comité de género, o el comité de compliance. Incluso en algunas de las empresas se incluye como parte de los riesgos de compliance que sean atendidos por este comité, ¿no? En cuanto al glosario, esto es importante tener claro a qué nos referimos con violencia laboral, a acoso por razón de sexo, al acoso sexual, al hostigamiento sexual. Es necesarísimo definirlo, dar algunos ejemplos, identificarlos y establecer cuáles son los límites de nuestras actuaciones. Porque como les había comentado, la violencia laboral o la violencia en general está muy normalizada. Y lo tenemos, pues, pensamos que es parte de la forma como nos relacionamos, incluso de manera jerárquica con los subordinados, pero también de cómo se manejan las relaciones en las empresas o las instituciones, lo cual es importante dejar claro que no es así, que en la empresa, y esto también se debe incluir en la política de igualdad, hay una tolerancia cero a los casos de acoso sexual y hostigamiento sexual. Es decir, no se va a permitir ningún tipo de bromas, ningún tipo de comentarios, ningún tipo de insinuaciones, ningún tipo, por ejemplo, de videos, mensajes de WhatsApp, mensajes de correo con algún tipo de contenido sexual, o tocamientos o algún tipo de esos actos, ¿no? Entonces, es necesario dejar claro un glosario, pero también que se den ejemplos, y esto se capacite, se forme a directivas y a trabajadores y trabajadoras para que sepan qué se debe hacer y qué no, cuál es el límite en temas de violencia, acoso, hostigamiento sexual. De igual manera también, cómo se va a llevar
dentro del glosario se explica también cómo se va a llevar el resto de procedimiento. De igual manera, ¿a quién se va a aplicar el procedimiento? Si va a ser únicamente a los trabajadores, trabajadoras, colaboradores, colaboradoras, va a ser también a los externos. Habíamos dicho que esto es un tema importante porque cada vez, y en el caso, con la experiencia que hemos tenido, vemos que de los grandes conflictos que se tienen, por ejemplo, en farmacéuticas, en algunas industrias que trabajan principalmente con clientes o con proveedores, hemos visto que quienes generan mayor violencia son los terceros. Entonces, esto es importante incluir claramente a quién se aplicará el procedimiento y si esto se va a extender también en casos en que pues quien haya generado violencia será un tercero. Los principios rectores, sumamente importante, la dignidad y defensa de la persona, un ambiente saludable y armonioso, así como la igualdad de oportunidades, pero manteniendo la confidencialidad, la debida diligencia, la no revictimización y sin represalias, sumamente importante. ¿Por qué? Como les había dicho, el gran problema que tenemos es que las víctimas prefieren no denunciar porque no tienen, primero por todos los temores, pero tampoco tienen certeza de que no van a ser víctimas de represalias, que durante el procedimiento no van a ser revictimizadas, así como también sí se va a mantener en confidencialidad todo este procedimiento. Entonces es importante que esto quede determinado, tanto los protocolos, pero también el actuar que deben tener los quienes decidan o quienes sigan todo el proceso, que como les había dicho puede ser el comité de ética, el comité de igualdad o el comité de compliance, ¿no? Los actores estratégicos, ya habíamos hablado, la consejera, que es el primer contacto, que informa, orienta, recibe la queja formal e informal y que incluso da acompañamiento en todo el procedimiento, ¿no? También se da potestades o facultades a esta consejera para, en su caso, tomar medidas preventivas o para tomar algunas medidas que sean urgentes. Por ejemplo, nos ha tocado en muchos casos, en muchas empresas, en las que la situación de violencia o de acoso se da entre compañeros de trabajo o entre un supervisor y la trabajadora, que están en el mismo piso, en el mismo horario, y lógicamente y muchas veces están juntos en el mismo cubículo. Entonces, una de las medidas urgentes, por ejemplo, es separar, ¿no?, a quienes se encuentran en esta situación, a uno permitirle elaborar, por ejemplo, a través de home office, a otro que siga yendo a la oficina, dependiendo, ¿no? Esto lógicamente dependiendo de cuál es la situación, el tipo de labor que realiza y cuál es la forma más conveniente para evitar sobre todo a la víctima que caiga en una situación vulnerable, ¿no? Entonces también puede tener esta competencia el consejero o puede hacerlo directamente el comité de atención o seguimiento, dependiendo de las competencias que se den en el protocolo o en la política de igualdad, ¿no? Que decide cuáles son las medidas urgentes y medidas de protección. Entonces, lo que se busca con estos procedimientos es que sean sencillos, de pronta resolución, además que se establezcan plazos adecuados, tiempo suficiente para participar en el procedimiento, así como establecer medios de denuncias accesibles y confidenciales. Nosotros también recomendamos, por ejemplo, que se establezca un buzón de quejas que sea confidencial y que permita de alguna manera al comité de seguimiento verificar si hay algunas denuncias de alguna persona en concreto que tiene un actuar constante como acosador hostigador, ¿no? Acosadora o hostigador, ¿no? Entonces, nos permite esto de alguna manera, primero que
se atreva a denunciar la posible víctima, como también conocer si es que no es una sola víctima, sino son varias, ¿no? Luego, cuando ya se inicia el procedimiento, es decir, cuando ya se presenta la queja formal, en ese caso sí se pedirá, pues, información básica de la víctima, los hechos, ¿no? Relatará los hechos, que cómo sucedieron o cómo se dieron esta situación de violencia, ¿no? Para poder iniciar un procedimiento en el que pues, se garantiza pues el derecho de audiencia a las dos partes, la presentación de testigos y de pruebas, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los derechos que deben garantizarse dentro de estos procesos? El derecho a participar, a ser asistido o representado, que puede ser tanto para la posible víctima o el posible acosador o acosadora, el derecho a no sufrir daños de cualquier tipo, ¿no? Y el derecho a ser informado de los pasos que se den en el procedimiento y del curso dado a la reclamación. Esto es sumamente importante porque por lo general, por mantener la confidencialidad, no se informa a quien presenta la queja o al denunciado. Y esto tiene que garantizarse, ¿no? Las partes que presentan o que están dentro del procedimiento deben conocer cómo se ha dado, cuáles son los pasos que se han seguido y cuáles van a ser las posibles consecuencias, ¿no? Aquí también nosotros lo que recomendamos es tener claras las infracciones. Es decir, si va a ser, dependiendo del nivel y la proporcionalidad del acto cometido, ¿no? Si es que es una, a lo mejor un comentario, no estamos hablando de comentario sexual, sino de un comentario fuera de lugar, un comentario pues que puede generar molestia, ¿no? Y que es una situación inaceptable, pues si eso merece, por ejemplo, una amonestación por escrito, una amonestación verbal, si necesita una sensibilización o una capacitación específica, o si requiere de otro tipo de sanción, que no sea necesariamente la terminación de la relación de trabajo, ¿no? Creo que esta proporcionalidad es importante, primero para poder dejar o poder garantizar, ¿no?, el derecho de ambas partes, pero también para evitar que se convierta en una cacería de brujas, que es lo que a veces nosotros llamamos, es decir, que se pida que se despida a cualquier persona únicamente por presentar una denuncia. No es así. Se presenta la denuncia, se verifica que se ha incurrido con un procedimiento claro, ¿no?, si se incurrió o no con esta situación de violencia, y se establecen las infracciones correspondientes proporcionales al acto cometido, ¿no? Y pues bueno, como les había dicho también, las medidas preventivas, que pueden ser medidas de protección para prevenir posibles represalias, medidas que coadyuven a la protección de la presunta víctima y del ambiente laboral, ser empático con las partes y acciones de sensibilización ahora a un área en particular. Finalmente, entonces, tenemos esta tercera norma. Esta es de las más nuevas, que es la norma 037 de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Y esta se expidió en el 2023, hace un par de meses salió, de hecho, es consecuencia de una reforma que se hizo tanto en 2020 sobre teletrabajo, 2021, y también algunas modificaciones que se hicieron a la Ley Federal del Trabajo en 2022 sobre este tema. Y lo que se busca es principalmente regular las condiciones de seguridad y salud en la modalidad de home office o de teletrabajo. Y aquí vamos a tener primero que tomar en consideración cuáles son las reglas que nos establece la Ley Federal del Trabajo sobre quiénes son considerados como teletrabajadores, porque no en todos los casos quienes trabajan fuera de la empresa o fuera de la institución pública tienen la condición de teletrabajador. Para que pueda considerarse como teletrabajo debe laborar por lo menos fuera de la empresa por lo menos 40% de la jornada. Esto más o menos dependiendo de cuáles sean los horarios dentro de la empresa, pero por lo general son 3 días
a la semana en la empresa y 2 días de teletrabajo. Además, debe ser un trabajo fijo, es decir, no temporal, ocasional, sino tiene que ser un trabajo fijo que se realice desde fuera de la empresa, ¿no? Esto significaría que sea en la casa del trabajador o en cualquier otro lugar, pero que tenga las condiciones tanto de iluminación, de espacio suficiente, de movilidad, ¿no? De facilidades incluso para poder utilizar los dispositivos electrónicos, ¿no? Y que deben verificarse según la propia lista de verificación que da la Secretaría de Trabajo en esta norma, ¿no? Entonces tiene que ser permanente, por lo menos un 40% del porcentaje de tiempo que se labore en la empresa, ¿no? Y además que el trabajador y la empresa, ¿no? Verifique que se cumplen con condiciones de seguridad para que pueda realizarse este trabajo, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que se garantiza en esta NOM 037? Primero, establecer el inicio y término de la jornada laboral. Esto es sumamente importante porque, como ustedes saben, todo el tema de teletrabajo, si bien se venía promoviendo desde 2018, pues se le dio relevancia durante la pandemia. Vimos que en la pandemia, pues la mejor forma que pudimos solucionar el quedarnos en casa, ¿no? Para continuar laborando, pues fue el trabajo a distancia. Pero aquí el gran problema que tuvimos fue precisamente que las jornadas se extendían excesivamente, que no se tenía claro cuándo iniciaba y cuándo terminaba la jornada, que muchos correos electrónicos llegaban, era el horario del trabajo, incluso 10, 11 de la noche. Las mujeres precisamente eran las que más sufrieron durante la pandemia porque tuvieron que realizar esta doble, a veces triple jornada, porque se encargaban de trabajar, del cuidado de los hijos, pero además también de llevar las tareas y la educación a distancia de los hijos. Entonces, al establecerse el inicio y el término de la jornada laboral, queda claro que en la misma jornada que se realiza en el lugar de trabajo también se cumple en el teletrabajo, ¿no? Es decir, puede ser en el hogar o en el espacio que haya decidido el teletrabajador para realizar esta labor, ¿no? Entonces, incluso aquí es muy, muy importante y muy interesante lo que hace la norma, porque lo que señala es que puede haber un acuerdo entre los trabajadores, trabajadoras y los empleadores para definir cómo se va a llevar la jornada laboral dentro de los términos legales, lógicamente, ¿no? Para que se puedan cumplir con ciertos objetivos, ¿no? Con ciertas proyecciones o con ciertas metas previamente definidas por la empresa, con lo cual el teletrabajador pues va a tener esta disponibilidad o mayor flexibilidad para hacer labores e incluso manejar el tema de corresponsabilidad, ¿no? Dentro de la empresa. Esto lógicamente sin sesgos de género, que sea equitativo para hombres y mujeres, o lógicamente para la corresponsabilidad entre padres y madres, ¿no? Además, este es otro tema importante, implementar mecanismos claros de contacto entre el empleador y teletrabajador, es decir, cuál va a ser la vía, cuáles van a ser los horarios, de qué manera se van a fijar las metas, los objetivos de la labor a realizar, cuáles son los entregables incluso, ¿no? Entonces, esto nos facilita también el tener claro cuáles son las mejores vías de comunicación y de qué manera se va a llevar el trabajo. El tercer punto que para nosotros es sumamente importante es contar con una perspectiva de género que permita conciliar la vida personal y familiar.
Es decir, tomar en consideración que los teletrabajadores y teletrabajadoras pues van a tener que compartir un espacio entre su vida personal y la vida laboral, ¿no? Dentro del lugar que han decidido para teletrabajar. Entonces, es necesario que se incluyan precisamente estos tiempos de descanso, esta posibilidad de realizar jornadas flexibles, horarios flexibles, que puedan ser un poco más, que les puedan permitir un poco más de margen, incluso para el cuidado de los hijos, tanto a padres como a madres, ¿no? Así como poder disfrutar de su vida personal y familiar fuera de los horarios de trabajo, ¿no? Aquí podríamos decir incluso que se incluyó un tema muy relevante en materia de género, que es precisamente el caso de violencia intrafamiliar. Si ustedes saben, durante la pandemia, los niveles tanto de violencia intrafamiliar como de denuncias por violencia intrafamiliar subieron de manera impresionante, ¿no? El porcentaje y los números realmente nos mostraron cómo muchas mujeres tienen que vivir constantemente con su violentador, y que para muchas de ellas el salir a trabajar es una forma de un tanto evitar riesgos en el hogar. Entonces, es importante porque la norma 037 ha tomado en consideración esto, ¿no? Ha tomado en consideración que en caso de que exista violencia intrafamiliar, tenga una obligación la empresa de poder recibir, ¿no? algún tipo de información respecto de la víctima de esta violencia en la empresa, en su caso, canalizarla con la institución o con la fiscalía o con la autoridad competente para conocer del tema, e incluso facilitarle en su momento información respecto de cuáles son los organismos que pueden prestar auxilio, tanto psicológico, centros de justicia de la mujer o algún albergue, ¿no? Además, también permite esta norma que se dé una reversibilidad que significa que el trabajador puede decidir en cualquier momento que regresar al trabajo de manera presencial completo, ¿no? No que se maneje este trabajo híbrido, sino que se trabaje totalmente presencial, precisamente por situaciones de violencia. Entonces hay que tomar en cuenta que la perspectiva de género es un tema central en la NOM 037 y en las políticas que deben tener y aplicarse de teletrabajo, ¿no? De igual manera, ¿cuáles son las obligaciones que tiene el patrón, ¿no? El empleador respecto de esto? Debe dotar del equipamiento necesario, es decir, una silla ergonómica, ¿no? De facilitar una computadora, una tableta, dependiendo de cuáles son los instrumentos que puedan ser más útiles para realizar el trabajo, ¿no? Dar constante capacitación, además de cuáles son los descansos que deben tomar, de qué mejor manera evitar los riesgos ergonómicos por estar sentado mucho tiempo, ¿no? Además, cómo facilitar otro tipo de herramientas que sean las necesarias para llevar el trabajo desde casa. De igual manera, se va a hacer una lista, ¿no? Una lista de verificación, es un procedimiento que, al igual que vimos en la NOM 035, como en la NMX 025, se va a dar todo un procedimiento en el que se debe contar con la lista, una lista completa de los teletrabajadores, que además venga con cierta información que es necesaria para poder llevar este tipo de modalidad. También se debe tener en claro una lista de verificación
de que el espacio que va a tener la persona teletrabajadora pues va a ser un espacio que cumpla con condiciones óptimas de seguridad y salud, que puede ser verificado directamente por la Comisión de Seguridad e Higiene que cuenta en la empresa, con un representante de la empresa directamente, y que pues se tiene que evidenciar de alguna manera con fotografías, con videos, ¿no? E incluso si es que lo permite el teletrabajador o teletrabajadora, que se haga una visita a su casa o en el lugar a que ha decidido hacer este tipo de labor, ¿no? También otra obligación importante es proporcionar mantenimiento e insumos para el mejor rendimiento del teletrabajo. Hay una obligación por parte del teletrabajador o teletrabajadora de mantener en buen estado los insumos que da la empresa, pero también la obligación de la empresa de darles mantenimiento cada cierto tiempo, ¿no? Y finalmente, como habíamos dicho, esta reversibilidad, dar al empleado la posibilidad de regreso al trabajo presencial, precisamente sea por decisión propia o por condiciones específicas de violencia intrafamiliar, que habíamos dicho que es una de las políticas con perspectiva de género. Pues bueno, esta norma, además, como lo habíamos dicho, debe considerar, ¿no?, una política de teletrabajo que incluya con requisitos mínimos que establecen uno de los anexos que trae la norma 037, que nos va determinando cuáles deben ser los pasos, ¿no? Y cuáles debe ser el contenido. Por supuesto, ahí se reconocen los derechos y obligaciones de las partes, pero también cuál va a ser el procedimiento para llegar a cumplir con la revisión, la verificación y con el ejercicio y la comunicación y con el ejercicio del teletrabajo. También debe haber un plan de acción, es decir, cómo se va a desarrollar toda esta política, cuál va a ser el camino, la metodología para que se pueda cumplir, y para finalmente dar un seguimiento, ¿no? De igual manera, una matriz, una segunda lista de verificación que sea la que en el tiempo vaya determinando si se está o no se está cumpliendo con los objetivos de la norma y con los acuerdos que se llegaron en su momento y se incluyeron en la política, ¿no? Esto, lógicamente, al ser también una norma obligatoria, en caso de que no se cumplan en los plazos, pues puede llegar a incurrir en el pago de multas y, por supuesto, están sujetas a inspecciones por parte de la Secretaría de Trabajo. Pues bueno, hemos hecho de alguna manera un análisis muy general de la legislación que es obligatoria por parte de las empresas para incorporar la perspectiva de género. Vemos que esto adecuado dentro de un modelo de compliance que nos da una metodología, un camino fijo, una forma de incorporar esta perspectiva para cumplir con objetivos claros, que sean a mediano y largo plazo, que permitan incluso que haya una participación activa por los colaboradores y colaboradoras y que de alguna manera podamos verificar en el tiempo que esto se ha cumplido, pues nos estaría de alguna manera garantizando a que hay un compromiso por la empresa de promover la igualdad de oportunidades y de incluir la perspectiva de género, pues para que en unos años más, y eso es lo esperable, no tengamos todavía estas cifras que nos muestran la situación de desigualdad entre hombres y mujeres principalmente. Aquí para finalizar, quiero dejarles pues mis datos de contacto, estamos a sus órdenes. Yo, como les había comentado, soy directora corporativa de Arana Viteri Gender Consultoras, que nos dedicamos principalmente a implementar modelos de compliance de género que incluyen el seguir estas metodologías para que podamos tener políticas claras dentro de la empresa con perspectiva de género. He hablado, ha sido un monólogo el día de hoy, pero bueno. No, muchas gracias, es un gusto, un honor tener a tan distinguidas expositoras aquí. Yo creo que tenemos que seguir abriendo brecha en este tema, seguir haciendo esfuerzos para este tema. Muchísimas gracias.